Hola. Continuamos y damos saludo primeramente a todas esas personas. Que Hakadosh Baruj Hu los bendiga, derrame bendiciones sobre sus vidas. Me están preguntando y me están haciendo muchas preguntas. Está bien, por el interno se las contesto. Eh, Continuamos sin más preámbulo con esto. Este relato. Lo que hay que pensar con claridad es que el libro de Génesis o Bereshit, que su nombre originalmente en hebreo, Génesis es la traducción al griego, no es lo que uno cree o lo que uno piensa o lo que ha leído o lo que han leído o lo que le han dicho de alguna manera. Hay que aplicar las cuatro reglas básicas, que es el Pesha, que es literalismo o literal, el Remet, que es simbolismo o símbolos, el Drash, que es homilético o libre interpretación, y el Sod, misterio oculto. O oculto, hay una cosa interesante. Cada uno tiene sus reglas, cada uno tiene su forma o su fundamento. Quiere decir que en una misma escritura, en un mismo pasaje, en una misma letra, hay cuatro formas de verlo, hay cuatro formas de entenderlo, hay cuatro formas de extraer la esencia divina o la esencia del propósito del Creador. Les decía que no podemos interpretar las escrituras, sobre todo este libro, que abre todo, y podemos decirlo, que hay unos errores aquí. Primeramente, esto no es un libro para creerlo, es un libro para conocerlo. ¿Correcto? Desde la perspectiva correcta. Y conocerás al Señor tu Dios. No es y creerás en Él. ¿Ves? Conocerlo. Conocerlo más fundamento de saber, y el saber está basado más en la ciencia. Aunque esto te habla de ciencia, no es un libro de ciencia, pero te va a hablar de ciertos principios, de ciertas cosas. Te va a hablar de historia, pero la Torah no es un libro de historia. Va a tener bases históricas, va a tener fundamentos históricos, pero no es un libro de historia. Entonces, ¿qué es? Es la bendita palabra del Eterno. Eso es, la bendita palabra del Eterno, en la cual he sido inspirada con el propósito de traernos un mensaje de amor, de traernos un mensaje de paz, de traernos un mensaje de armonía, para traernos un mensaje para que la humanidad pueda comprenderlo. Los sabios dicen que por qué inicia diciendo Bereshit Bara. La Bey es la segunda letra del alfabeto o del Ales Beit hebreo, en la cual el valor numérico es número 2, y si la Torah inicia con Abei, Bereshit Bara, entonces nos deja ver o nos hace entender que dejó el Aleph, el 1 o el 1, dándonos esto un margen para que lo busquemos, para que busquemos a ese uno, busquemos al Creador, al que hizo todo esto, al que formó la vida, al hombre, el que nos da el sentido para la existencia realmente. ¿Sí ven? Ese es el uno, ese es el creador. Quiere decir que el creador se esconde en la creación, claro, y que la creación demuestra al creador, claro. Pero miren lo interesante esto, que el creador, cualquier creador de cualquier cosa, partiría hablando de sí mismo, mostrando sus capacidades y todo lo que él ha logrado, mientras que el creador del universo o el dueño del universo no inicia de esa manera. Y eso nos deja ver para que aprendamos la humildad, la sencillez del relato. Esto es un relato. Es un relato. Y el relato que está narrado y que se lo atribuye a Moshe, pues hubo por dos maneras que tiene que haberle llegado a él: por tradición oral o por revelación. Y es por eso que hay que apoyarse en los otros documentos, lo que se llama la Torah P al P, o más bien la tradición oral. Aunque hay muchas discusiones en muchas áreas de estos puntos, simplemente vamos a mirar, pues uno tiene que mirar y analizarlo. En ese orden de ideas, quiero decir con más sencillez que el Creador, el bendito sea, Hakadosh Baruj Hu, el Eterno, es lo más desconocido. Y aún aquellas personas que creemos o que creen saberlo todo, simplemente estamos limitados en ciertos aspectos de lo que Hashem quiso revelar de sí mismo. Y esta revelación que viene, como vuelta lo repito, y es dada a nosotros, a la raza humana, que en este caso es Adán, que representa a todos los humanos,
¿Sí? O sea, que esto no es solamente un tema judío. Que esto es de los judíos. No, no, no es un tema de los judíos. Bendito sea el Señor que son los custodios, bendito sea el Señor que el Eterno les dio, bendito sea el Señor que ha sido un pueblo participante, bendito sea el Señor que la historia bíblica parte con nuestro pueblo, con el pueblo hebreo israelí. Bendito sea el Señor, bendito sea el Eterno y bendito su nombre para siempre. Pero no es exclusividad de ellos. No, no lo es. Inclusive estoy leyendo un Targum de un hombre llamado Onkelo, que me interesa y me gusta mucho. Y Onkelo no era judío, era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un converso al judaísmo. Y fue uno de los grandes. Y no solamente existió Onkelo, hay muchísimos dentro de la historia judía que alcanzaron unos niveles altos de conocimiento y no eran judíos. Entonces eso deja ver que no solamente esto es para el pueblo y por el pueblo. Y hay unas cosas que no comparto, pero que en el relato o en el proceso que voy a estar desarrollando, porque a donde estoy dirigiendo esta charla es un punto específico, a un pueblo específico. ¿Correcto? Aquellos que están queriendo entender, comprender su origen o el origen de las cosas, que quieren saber más del tema desde esta perspectiva. Entonces, a esos que me estoy dirigiendo. Entonces, si Bereshit inicia con la Beit y deja la Aleph, deja de ver que atrás de esto, por eso el Eterno quiere decir superior al tiempo, antes del tiempo. Antes de todo esto existía el bendito sea el Hakadosh Baruj Hu, el Boré. ¿Correcto? Estaba allí. Pero esto es lo interesante, que pareciera que la historia de él la está contando de una manera gráfica con la creación. O sea que Adán, este hombre, representa al Creador, y es por eso que dice que no es bueno que el hombre esté solo, y le haré una ayuda idónea. Parece que por ahí va la cosa, y es por eso que el bendito sea hace la creación para no estar solo, aunque en él existía todo y en él estaba el todo. Él es la esencia de todo y el inicio de todas las cosas. ¿Ven? Repito otra vez: sin color, sin sabor, sin forma, uno único, no hay más. Y en esto quiero decir que él develó parte de su característica o de su naturaleza en los nombres que él dejó, como Elohim, que al final el sufijo de Elohim es plural, es Iud, Men, que habla del pluralismo, y eso deja así no porque hayan varios, sino para aquellos que interpretan equivocadamente. Esa es la libertad que hay en el bendito sea. Eso dicen los sabios. Pero yo quiero citar es esto, que Elohim tiene que ver más con la característica de justicia, de autoridad. Quiere decir que parte de nuestra creación, de la naturaleza y de todo lo que existe, hay justicia y hay equidad. Hay esa autoridad. Y el otro nombre que va a mostrar es el Adonai, o Jarrajamín, que es la bondad de Dios, que es la generosidad, el amor de Dios, ¿cierto? Parte de su característica está ahí. Quiere decir que con esas dos fuentes o con esas dos características los seres humanos y la creación hace parte. Por eso hay justicia y hay misericordia. Como dice el libro de Job, que la misericordia y la justicia se encontraron y se llamaron hermana. Es necesario saber que nosotros tenemos esa característica. ¿Ves? A veces por eso juzgamos a los demás de sus errores, pero los que no sabemos que en medio del juzgar a los demás de su falta, de sus errores, nos estamos autojuzgando a nosotros mismos, porque la palabra es un boomerang, va y viene. Es por eso que antes que tú lances juicio contra los demás, te autoanalices a ti mismo, te autocorrijas a ti mismo, para que tengas más que un juicio, misericordia y bondad. Para que el día que sea equivocado, que te equivoque, o que haya una situación en tu vida, los demás también tengan bondad y misericordia de ti y te extiendan la mano y no te aplasten. Pero si tú eres una persona que solamente juzga, condena y no le das la oportunidad a los demás, cuando estés pasando esa situación, cuando estés en esa condición, también te va a pasar lo mismo, porque lo que se siembra es lo que se cosecha. ¿Ven? Así que todos estos hombres entendieron, comprendieron. Del capítulo 5 en adelante dice: y esta es las generaciones de Adán, de Bereshit. O sea, Toldot, generaciones. O sea, hay algo interesante. Y va a mostrar algo muy importantísimo allí,
Pero lo que quiero citar es que cada uno de estos hombres tuvieron una experiencia personal con el Creador. ¿Ves? Y lo que cuenta es eso. 2 puntos. 1. Una cosa es conocer al Creador por medio de su palabra. No por imaginación, lo que pienso, lo que creo. Hay que estar dentro de las Escrituras y buscarlos en las Escrituras. Y otra cosa es la experiencia personal. Y creo que esas dos se unen. Esas dos van unidas. O sea, yo no puedo ponerme a filosofar en el sentido de que la Biblia dice, y eso creo que cometen muchos errores muchas personas. La Biblia dice y no la entiendo, no la comprendo, porque te falta un ingrediente: encontrarte contigo, tener ese contacto con el Creador, tener esa fusión con Él. Y cuando tú tienes esa fusión con Él, entonces es más fácil que entiendas las Escrituras, porque las Escrituras es espiritual. Primera de Corintios, capítulo 14. El hombre natural o el hombre animal, el hombre simple, no puede entender las Escrituras porque se ha de discernir espiritualmente. Esto es espiritual, y para que tú entiendas y comprendas estas Escrituras, que está por la esencia divina, por la influencia divina, necesitas ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, y entrar en ese contacto. Solo con esa realidad, con ese despertar de tu conciencia, ese despertar espiritual, puedes entender las Escrituras, o las Escrituras que están vivas. Hebreos 4:12, viva y eficaz. La Escritura está viva y yo la comparo como un tesoro. Pero no son palabras mías, son palabras que de tantas cositas que he ido leyendo y he ido fusionando. Y yo la comparo como los cazadores de tesoro. ¿Sí? Dice que los cazadores de tesoro, aquí en este país, Colombia, se llaman guaqueros. Y creo que en Latinoamérica es la misma frase, porque también donde yo nací, el Ecuador, también se usa la palabra guaquero. Dice que se aparece la guaca, y la guaca como si interpreta, como si sintiera el corazón de aquella persona que la anda buscando, y si es de corazón avaro, si es malvado, perverso, la guaca se esconde, se pierde. ¿Ves? O sea, no se deja encontrar de ese tipo de persona o ese tipo de guaquero. Mientras que si hay una limpieza y hay una pureza, entonces la misma guaca la guía con una luz. Es una figura filosófica de los pueblos latinoamericanos. Lo que quiero decir es que estos son tesoros. La palabra, el Creador, son tesoros. Y dice que Él se encubre y se ha encubierto. ¿Y saben dónde se encubrió? En la creación. Porque dentro de ti está. Dentro de ti está. Y donde debemos de buscar es allí. Cuando te encuentres con esa realidad, te das cuenta que Dios no es lo que uno piensa que es, o lo que uno le han dicho que es. El Creador es más que eso. Es una esencia divina. Y se expresa a través del amor. Pero el amor no es el único ingrediente. Por eso yo creo que Dios no es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Corrijo, no tiene, es amor. Por lo tanto, nosotros venimos de la misma esencia, ya que Él colocó su chispa divina en nosotros. O sea, una parte de Él, un átomo, el aliento. Dice que insufló en nosotros el aliento. Eso significa que dentro de ti y en mí está el mismo Dios en una proporción. Ese es el aliento de Dios. El Espíritu no fue creado, fue dado. Fue dado. Entiende esto. Fue dado, fue insuflado, fue colocado. Así que es una extensión de Dios en nosotros. Así que no hay problema, no hay dificultad que estés pasando, o que pase, o que te suceda, que tú no la puedas resolver o solucionar. Busca dentro de ti. Busca al maestro dentro de ti, como dicen los hindúes. ¿Sí? Namaste. O sea, a la divinidad que está dentro de ti. No te creas otra cosa. Eres parte de la creación, pero Él se colocó dentro de ti para guiarnos, para aconsejarnos, para enseñarnos. ¿Y qué es lo que nos viene a enseñar? Primero, aprender a convivir con nosotros. Tú no podías amar a alguien más si no te amas a ti mismo. Tú no podrías ser bondadoso y generoso con otros si tú no eres contigo mismo. Todo parte de uno para los demás. Tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Ves? Por eso yo no creo, y aquí abro comillas, yo no creo con esos hombres o mujeres que están pasando. Y yo este año cumplo prácticamente 23 años de matrimonio, y yo no creo que se me terminó el amor. El amor nunca se termina.
1 Corintios dice que nunca deja de ser. El amor nunca se termina. Tal vez lo que se pierde es la confianza, el respeto. Eso sí se pierde. Por índoles, a veces por hijo de madre, nosotros mentirosos los hombres, o no valoramos a las mujeres también. Entonces lo que se pierde es la confianza, como de los padres a los hijos, o de los hijos hacia los padres. ¿Ves? La confianza se pierde. El respeto se pierde. Pero el amor nunca deja de ser. El amor es benigno. El amor ni se jacta, ni busca lo suyo. O sea, tenemos que aprender de esa realidad. El amor ni siquiera es de este mundo. El amor es mucho más grande de lo que pensamos. Y el amor no es ni siquiera eso, lo que creemos que es. A veces lo interpretamos mal, o lo entendemos mal, o hemos sido mal instruidos con este principio. Pero el amor es la expresión de Dios, porque en sí mismo hay. Y si Él nos hizo y nos colocó parte de sí mismo en nosotros, quiere decir que no tenemos, somos. Y podemos avivarlos. Y podemos entender a los demás, entendiéndonos a nosotros. Escúchame esto. Para respetar a los demás tienes que respetarte tú mismo. Y no exijas respeto a los demás cuando tú ni siquiera te respetas a ti mismo. Si tú te estás faltando con palabras negativas, con actos negativos contra a ti mismo, entonces no esperes que los demás hagan lo que tú no haces por ti mismo. ¿Correcto? Este punto es que conociendo a Dios te conoces a ti mismo. La palabra hebrea es da'at, conocimiento de sí, conocimiento del Creador, conocimiento de toda la realidad. ¿Ves? No solamente la física, sino la espiritual. Y esa espiritual, esa esencia espiritual es infinita, es infinita. Tú que me escuchas, que pensabas que no había solución para tu vida, que pensabas que la creencia es lo más horrible. Yo también creo que la religión, pero no la espiritualidad. Yo también creo que la religión solamente está para embotarnos, para engañarnos, y cualquiera que sea. Todo lo sismo para mí sigue siendo igual, una doctrina, más de todas las doctrinas, pero el Creador va por encima de ellas. Entonces encuéntrate con tu maestro interior, con la influencia divina, con la presencia divina, pero no saques a la Torá, a las Escrituras, porque sin ella no tienes guía. Y voy a dar esta frase: la Torá no te salva. Y eso está mal interpretado cuando dice y vivirás por ella. Vivirás es diferente a salvar. ¿Ves? La Torá no te salva, pero te enseña a vivir como salvo. Te enseña a conducirte, te enseña a ser hombre, te enseña a ser mujer, te enseña a ser hijo, te enseña a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un buen jefe, un buen empleado. La Torá te enseña, nos enseña, nos guía. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera a mi camino. Déjate guiar por la palabra, pero no con esa interpretación trasnochada, no con esa interpretación fuera del contexto hebreo, desde la fuente. Creo que eso es lo que más ha hecho daño. Interpretarla desde una manera talibán, de una manera muy fuera de su realidad. La Torá es la expresión de amor del Eterno hacia la humanidad. Shalom. Que el Eterno los bendiga. Denle like, suscríbase, porque vamos con todo a traer una línea de pensamiento. Nosotros somos Bellava, consideramos el judaísmo de Yahoshua Nexarita, lo consideramos y consideramos que esa es la realidad, y esa era la realidad de la comunidad primitiva, que de nombre serían los Talmidim Rishonim, o sea, los primeros discípulos. ¿Sí? Y consideramos que ellos enseñaron no un mesianismo, no un cristianismo, sino un judaísmo nexarita. A ellos le llamaron los del camino. Y ellos son los que expresaron realmente que esto era de judío por judío y para judíos. Bendito sea el Señor. Así inició. Luego llegaron los otros. ¿Y quiénes son los otros? Los del resto de las naciones. Que la palabra goim quiere decir naciones, en plural. Cuando los gentiles llegan o hacen parte de esta comunidad, ya se va a dividir muchas cosas. Y vamos a mirarlo a la luz de los escritos, o sea, el libro de Hechos, que Buró, yo le prefiero decir, otros le llaman los Shaliuhim. Está bien, está bien. O sea, el nombre que le des, no importa.
el libro de los hechos o los acontecimientos de la influencia divina en los apóstoles. Pero también está en ti, también está en mí. Quiere decir que se sigue escribiendo la historia. Se sigue escribiendo la historia. Los apóstoles no solamente marcaron la historia, sino que escribieron la historia y la escribieron de una manera extraordinaria. Bendiciones. Nos veremos en el próximo vídeo o el próximo programa. Shalom.